Muy buenos días, bienvenidos otra vez acá a este canal. Les habla Walter Fernández desde Valencia, Venezuela, Estado Carabobo. Hoy vamos acá nuevamente a discutir un tema muy interesante, un tema por el cual los cristianos hemos sido cuestionados y algunos de nosotros todavía no conocemos la palabra del Señor. El tema de hoy se titula ¿Se enferman los cristianos? Hoy vamos a ver este tema bien interesante. ¿Por qué la pregunta? Porque hemos escuchado por allí el evangelio de la prosperidad, donde muchos trazan mal la palabra, utilizando la Biblia, sobre todo en Isaías, donde hay un punto específico que lo están utilizando mal, que dice que por sus llagas fuimos sanados. ¿Ok? Esta sanado que está en la palabra, que está allí, significa sanación del alma. Nuestra alma nace de naturaleza caída, enfermos desde Adán y Eva. Y esa enfermedad del alma es la que Cristo se refiere. Cristo muere, ¿verdad? Porque hemos escuchado el Evangelio de la Prosperidad donde dice, por tus llagas hemos sanado, declaro que estás sano, que entonces tú vas esa enfermedad a vencerla. Ciertamente, si pedimos en el Señor que nos sane alguna enfermedad, el Señor va a obrar. Porque si pedimos creyendo que le hay, podemos orar y pedir por sanidad, por alguna enfermedad, alguna situación que tengamos. Pero el plan principal de Dios no es haber muerto en la cruz, sino Dios no hubiese enviado a su Hijo a morir, ¿verdad? Por solamente enfermedades. No, Él envía a su Hijo Jesucristo para que con su sangre, su muerte y resurrección, nosotros podamos obtener la vida eterna, sanar nuestra alma, nacer de nuevo, ¿verdad? Ser nueva criatura, nacer de arriba del Padre. Porque lo que nace de la carne, desde Adán y Eva para acá, nace en el pecado, enfermo, nuestra alma está enferma. Entonces en Isaías, eso que se refiere a por sus llagas fuimos sanados, esas heridas que Cristo se le infundieron, es para que nosotros seamos sanados para la eternidad, donde nuestra alma va a estar ya sana, vamos a tener la vida eterna, un cuerpo nuevo donde jamás enfermaremos. Pero hoy vamos a estudiar, ¿verdad?, si los cristianos enfermamos o no, porque entonces vemos que cristianos cada día mueren, bien sea por el COVID, por el cáncer, por un accidente, por una enfermedad, por cualquier tipo de enfermedad mueren. Entonces, ¿qué pasó con lo que dice Isaías, que dice que por sus llagas hicimos sanados? ¿Es Dios mentiroso? No, porque el plan de Dios allí es sanar el alma para la vida eterna. Pero ciertamente el cristiano, ¿verdad?, como todos los no cristianos, como todo ser humano, ¿verdad?, va a enfermar en algún momento. Pero ahora, las enfermedades que existen, ¿verdad?, se deben a ciertos puntos. Yo hoy aquí voy a leer primero 3 puntos por los cuales enfermamos, pero quiero que entremos en la palabra del Señor, primeramente en la Biblia. Vamos a leer Santiago capítulo 5, lo tengo acá anotado en mi computador, capítulo 5, 14 al 15. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Esto es Pablo predicando acá y pregunta, ¿está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí vemos que dice, llame a los ancianos. Los ancianos se refiere a los líderes de la iglesia, ¿verdad?, a los pastores, a los diáconos, a algún líder de la iglesia. Busquemos a un líder de la iglesia y en común acuerdo oremos por esa persona, creyendo que le hay, oremos en oración por la sanidad de esa persona. Y dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí ungiéndole con el aceite se refiere, el aceite, cada vez que veamos esto, se refiere al Espíritu Santo. Cuando Dios crea al hombre, ¿ok?, Él sopla aliento de vida. ¿Qué le sopla? Le hace y sopla, es el aliento, el espíritu, el aliento de vida, y lo levanta al hombre en la creación. De esta forma, ¿verdad?, pedimos que se le unja con aceite en el nombre del Señor. ¿Cómo está un enfermo? Un enfermo está triste, acostado, ¿verdad?, no se puede levantar, no se quiere levantar, está deprimido. Pero cuando se le unge con aceite, el espíritu lo levanta, ¿ok? Se levanta en el nombre del Señor, dice 14:15. Vamos con el 15 ahora, dice, la oración de fe salvará al enfermo. Ojo con este versículo. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Ok? Muy importante acá. Hoy vamos a discutir acá también, como pongámosles un subtema al tema principal, ¿verdad? ¿Por qué enferma
un cristiano y los no cristianos también, ya lo vamos a ver. Y dice aquí, y la oración le salvará de fe, le salvará al enfermo y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecado, les harán perdonado. Aquí vemos una palabra muy importante que se llama la oración de fe salvará. Pero esta oración de fe salvará no es que lo salvará de la condenación del infierno, porque mucha gente están trazando mal la palabra donde dice, bueno, haz la oración de fe para que te salves del infierno. Porque para salvar y tener la vida eterna basta con creer en 1 Corintios 15, el 1 al 5, que es el Evangelio, donde dice que Jesús murió, ¿verdad?, conforme a las Escrituras y resucita conforme a las Escrituras para que con su sangre los pecados sean perdonados. Es el Evangelio. Pero entonces mucha gente está trazando la Biblia que dice que la oración de fe salvará al enfermo. Pero aquí salvará a lo que se está refiriendo es levantar, ¿verdad? Levantar a la persona infundiéndole el Espíritu Santo, ¿verdad? Como dice el versículo anterior, con aceite, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. O sea, el Espíritu Santo es quien lo levantará, no es tu oración. Quien lo va a levantar, dice, ¿verdad?, el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Ojo ahora con si hubiera cometido pecados. Si hubiera cometido pecados acá, quiere decir que son perdonados y esa enfermedad pudiera estar asociado a esto. Ya lo vamos a corroborar con la Biblia. Entonces, yo quiero discutir primeramente 3 puntos por los cuales pudiéramos enfermar, ¿ok? Y son 3. 1, de manera natural. 2, el Señor puede permitir el caso de una enfermedad, el caso de Pablo, el aguijón en la carne. Y 3, por causa de un pecado, que es muy diferente a lo de Pablo, porque Pablo fue por una rebeldía. Ahora, por alguna enfermedad también pudiera, por algún pecado también pudiera venir una enfermedad. Vamos con los 3 puntos. Tengo acá anotado el punto 1. El punto 1, de manera natural, todos vamos a enfermar, todos vamos a morir, ¿verdad? La segunda ley de la termodinámica dice que está la entropía. La segunda ley de la termodinámica es la entropía, que dice que es cuando se genera en el universo o en el cuerpo o en todo material un desorden, una descomposición. Todo se oxida, todo se degrada, todo se descompone. El cuerpo, a medida que va pasando los años, se va descomponiendo celularmente, se va envejeciendo la célula y se va creando lo que es la ley de la entropía de manera natural. Todo hombre nace desde Adán y Eva y va envejeciendo a raíz de la naturaleza caída. Es por eso que Cristo viene a salvarnos y darnos un nuevo cuerpo, donde el cual más nunca vamos a enfermar. Vamos a tener un cuerpo que más nunca enfermará ni ningún tipo de dolor, ni de cabeza, ni de muela, ni la rodilla, ni el tobillo, porque va a ser un cuerpo conforme a su gloria, conforme a semejante a Él. Va a ser como el de Cristo, ¿verdad? Quizás pudiéramos decir que vamos a atravesar paredes, porque los discípulos, cuando Cristo, luego que lo crucifican, se les aparece, dice la Biblia, estando cerrado, donde ellos estaban escondidos porque estaban siendo perseguidos, se les aparece Jesús allí. Que como si dice el Espíritu Santo, inspiración en la palabra, que estaba cerrado y Cristo aparece, quiere decir que traspasó las paredes. Quizás nosotros vamos a tener esa, digamos, esa particularidad de desmaterializar y materializar para entrar a los sitios, porque van a ser otras leyes. Ahora van a ser las leyes de Dios con las que vamos a trabajar, ¿no? Estamos leyendo eso. Vamos con el punto número 2, ¿por qué enfermamos también? Porque pudiera ser, en el caso del punto número 2, vamos a poner a Pablo. Pablo, si buscamos en 2 de Corintios 12, del 5 al 9, ¿verdad? Él está, va a entrar un poco en contexto para no leerlo todo aquí. Pablo está hablando de que él sube al tercer cielo, llevado, ¿verdad? Él dice que no sabe si en el cuerpo o en el espíritu, pero fue llevado a ver cosas allá en el cielo y él se pudo haber gloriado y se pudo haber dado bomba, o como decimos aquí en Venezuela, echárselo, o como dicen en México, apantallar, de que él subió, gloriarse es la palabra, de que él subió al cielo y a mostrar muchas cosas. Yo voy a leer el 5, 6 y 7. Dice, de tal manera, este es Pablo hablando, que conoció, dice, de tal hombre me gloriaré. Él dice que conoció un hombre que fue al cielo y conoció muchas cosas allá en el paraíso. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino de mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve,
oye en mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera, porque se estaban enalteciendo, quería mostrar que Dios lo había llevado al cielo de alguna manera, y para que vieran que él era como que, ay, sí, yo soy el mejor, Dios me llevó. Pero para que eso no sucediera, para que él no se enalteciera, ¿verdad? Dios permitió de alguna manera alguna enfermedad, un mensajero, un aguijón en su sangre para que lo bofeteara y se quedara quieto, porque él estaba enorgulleciéndose por eso, y no es lo que Dios quiere. El versículo 8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, que le quite ¿qué? Esa enfermedad. Sin embargo, el Señor no lo oye, no le quita la enfermedad. Ciertamente más adelante fue sanado, pero en el momento que él lo pide, no es sanado. Entonces, ¿qué le responde más bien? Dice: me ha dicho, bástate de mi gracia, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acá? Que él se pudo haber gloriado y decir muchas cosas. Yo fui al cielo y yo orgulloso y me apantallo, me enorgullezco porque yo fui. Pero no, más bien Dios le manda una enfermedad y él se enferma. Pero es porque Pablo en este momento se enorgullece de lo que está viviendo y Dios le permite esta enfermedad de alguna manera para que no tenga ese orgullo y se quede tranquilo. Bástate de mi gracia, más bien le dice el Señor, y más adelante luego es sanado y conocemos esta historia. Le invito a que lo lean en 2 Corintios completo. El punto número 3, ¿verdad? También se divide en 3 puntos. Este punto 3, vamos a leerlo aquí, que un pecado cometido podría enfermar, ¿verdad? Vamos a ver, no lo digo yo, lo dice la Biblia, vamos a leerlo en la Biblia. Por eso, al inicio leímos en Santiago, vamos a volver acá, Santiago dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, anótalo allí, le serán perdonados. Pero es importante que, como les dije hace rato, que yo lo tengo anotado por acá, que dice que este salvará no es el que salva del infierno. No es eso. Pero es una salvación. Ahí la palabra es sozo, con S-Z, sozo en el griego, que se refiere a liberar, sanar, con misericordia de Dios. Entonces leemos nuevamente el versículo, dice, y la oración de fe salvará, dice, y la oración de fe sería aquí, ¿verdad? Salvará mediante Dios con misericordia al enfermo. Es lo que quiere decir salvará. No es que salvará del infierno. Aquí, ojo, muy importante conocer las palabras en el griego, investigarlas. Yo no las sé todas, es imposible, pero sí he investigado un poco y lo que he escuchado de algunos pastores, ¿verdad? Como por ejemplo, yo escucho un pastor que me gusta muchísimo escuchar, pues un hombre de Dios que el Señor lo tiene como instrumento, que es el doctor Armando Alducin, y el pastor Chuy Olivares. Ambos son de México. Yo estoy acá en Venezuela, pero sin embargo a ellos los escucho mucho. Y ellos tratan mucho de buscar la etimología, que es el significado de las palabras. Y aquí salvar es soso, ¿verdad? Lo hemos aprendido de ellos y gracias al Señor que los tiene allí y nos puede enseñar. Y soso se refiere a salvar, lo tengo anotado acá, cometidos, ¿verdad? Pecados cometidos, pecados que el Señor puede limpiar y puede sanar. Entonces sería la oración de fe, ¿verdad? Puede salvar al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiese cometido pecado, lo perdonará, le serán perdonados, ¿verdad? Pero este salvar, como les dije, es soso y lo tenemos que tener claro allí. Entonces, en Santiago 5:15, vamos a volver a leer, dice, una vez más, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiese pecados, ¿verdad? Le serán perdonados. Quiere decir que por los pecados, si él está enfermo, fíjate que oramos y si hay algún pecado, Él lo puede sanar. Nos sana tanto la salud física como los pecados. Entonces vamos a ver por aquí el ejemplo 1 en la Biblia. Vamos a ver 3 ejemplos que están en la Biblia. Vamos a ver el ejemplo 1 que está en Juan capítulo 5, versículo 14. Aquí vamos a ver, no lo voy a leer todo, pero
vamos, para entrar un poco en contexto, Jesús va caminando con los discípulos y se encuentran en un paralítico que está cerca de un estanque, tiene 38 años postrado, que no puede caminar, no puede moverse, y él está a la espera. Había un estanque donde un ángel bajaba cada cierto tiempo, agitaba las aguas, y las personas que estaban enfermas, cuando entraban y el agua era agitada, pues se sanaban. Pero este paralítico no tenía quien lo metiera al agua para ser sanado, porque era paralítico, obviamente no se podía mover, y cuando ya por sus propios medios, arrastrándose, no sé cómo intentaba, ya era tarde porque ya el ángel había pasado, agitaba el agua, y otros que sí se podían mover entraban primero que él y recibían de alguna manera la sanidad que está allí. Es un misterio también de quién era este ángel, se lo preguntaremos al Señor cuando estemos allá. Hay cosas que son solamente reservadas para el Señor, y esto era una manera del Señor tenía antes o estando ya Jesús en la tierra, también de saber o conocer quién estaba enfermo para sanarlos de alguna manera, permitiendo que algún ángel limpiara o tocara el agua para ser limpiado digamos, esa enfermedad. Entonces, este paralítico, ¿verdad? Después de toda esta historia, el Señor llega y lo sana, ¿verdad? Lo sana, le dice, ¿quieres caminar? Y el paralítico le dice que sí, bueno, el Señor hace que un milagro para que todos vean, ¿verdad? Que Él es Dios, muestra una vez más que Él es Dios y permite que esta persona camine. Entonces, camine. Vamos a leer el versículo 14, después que Jesús lo sana, ¿no? Y pasan unos días, dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo a este paralítico, porque Jesús se lo encuentra en el templo, porque esta persona luego quizás fue a orar, la Biblia no nos especifica allí, pero se encuentran en el templo y le dice, le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, ojo aquí, subraya, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Esta cosa peor que le pudiera venir aquí, ¿qué peor pudiera ser que estar postrado por 38 años allí? Esta cosa peor, ¿verdad? Pudiera ser la muerte, ¿verdad? Y que muera ahora en pecado, porque si muere en pecado, ya sabemos que el alma puede ser condenada. Entonces le dice, ve y no peques más. Y le dice luego a Jesús, le dice a él que no peque más para que no te venga algún caso peor. Entonces vemos allí que el pecado pudiera hacerlo caer nuevamente en alguna enfermedad que quizás lo pueda llevar a la muerte, porque qué peor que estar paralítico ahí, le pudiera venir otra enfermedad a causa del pecado. Vamos con el ejemplo número 2, está en Mateo 9, versículo 2. Leemos. Y sucedió que le trajeron un paralítico, a Jesús le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí, para entrar nuevamente en contexto, Jesús está en una casa en donde están todos orando allí, y algunas personas, ¿verdad? Por el techo, abren el techo y introducen por allí el lecho donde estaba acostado un paralítico y lo bajan a Jesús para que Jesús lo sane. Aquí ocurren dos cosas. El hombre es sanado por la fe de ellos. Fíjate que es por la fe de ellos, no por el hombre que está paralítico, porque el paralítico en ningún momento dice nada. Se ve que dice acá, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, al ver la fe de ellos, el paralítico, ¿verdad? Les dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, Jesús le pudo haber dicho, levántate y ya. Pero ¿por qué Jesús hace acotación de tus pecados son perdonados? Haciendo ver de que Él está postrado en la cama por algunos pecados. Entonces, es importante que sepamos que en la Biblia están todas las respuestas y que a nosotros sus hijos han sido reveladas y escrito de esta manera, porque Jesús pudo haber dicho, Él es Dios, y pudo haber dicho, levántate ya. Pero Jesús le agrega, tus pecados son perdonados. De manera tal que Él tiene esa enfermedad en esa camilla por alguna serie de pecados. Jesús le dice, levántate que ya tus pecados son perdonados. Entonces, es importante que entendamos esto. Ahora, no siempre va a ser así. Ahí está el caso número 1, ley de la entropía. El cuerpo se va degenerando, ciertamente vamos a enfermar, pero en algunos momentos Dios permite ese tipo de enfermedades, como con Pablo, para corregir, ¿verdad?, esa altivez que él tenía, o para, en este caso, mostrar al pueblo, ¿verdad?, que sus pecados fueron perdonados, y por haber perdonado sus pecados, pues él se levanta
porque le infunde aliento del Espíritu Santo. Vamos con el tercer caso, ¿verdad? Que es un caso que es una enfermedad que la utiliza Dios, ¿verdad? Es una finalidad de Dios. ¿Cómo así? Vamos a ver en Juan 9, ¿verdad? Del 1 al 3. Vemos acá que es un ciego que se le untan los ojos. Jesús va nuevamente, lean todo, no lo voy a leer completo, voy a leer nada más el versículo 1 y 2. Pero allí Jesús sana y le da la vista a un ciego. Y dice en Juan 9, dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que significa maestro, que todos lo saben, ¿no? Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjate ahí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este haya nacido ciego? Y Jesús, como Rabí, como maestro, le responde, dice, no es que pecó este, ni sus padres, o sea, ninguno de los dos. No es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifieste en él. Entonces fíjate aquí que ahora tenemos un caso bien particular que no se da muy a menudo, pero Dios pudiera utilizar, ¿verdad? Mandar una enfermedad a alguien, o no mandarla, porque Dios no enferma a nadie, sino que la permite, Dios la permitió en este caso, ¿verdad? Como dice aquí, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios permitió que este hombre estuviera allí para luego mostrar esas obras para que el pueblo pudiera creer que Él es Dios, que Jesús es Dios y Él que puede perdonar los pecados y levantarlo y darle vista a los ciegos. En este momento le da vista a esta persona y no porque él haya pecado, ni sus padres hayan pecado, sino que se dio y tenía que Dios permitirlo para que esta enfermedad pudiera glorificar, ¿verdad?, al Padre, a Dios, y las obras de Él se manifiesten en Él para que la gente creyera en Él. Entonces, hay muchos casos donde pudiéramos tener enfermedades. Yo conozco a este pastor Chuy Olivares. Él comenta que él una vez tuvo un accidente. Él iba en una camioneta y la camioneta se sale del camino y se voltea. Él iba vía un congreso, él iba a dar un seminario, iba a explicar, a dar su sermón, pero en el camino la camioneta se sale y queda herido. Lo llevan a un hospital y en ese hospital, él estando allí en ese hospital, ¿verdad? Lo curan, se rompe un brazo y tal. Él estando en ese hospital le predicó la palabra del evangelio a las enfermeras y los médicos que estaban allí. Muchos de los que estaban allí creyeron a causa de ese accidente. Si ese accidente no hubiese ocurrido, esas personas no hubiesen recibido al Señor, ¿verdad? Quizás esas personas ahora empezaron a seguir al Señor, recibieron el evangelio, lo recibieron como Salvador y ahora son salvos a causa de ese accidente. Y cuenta el pastor que el Señor le habla, no en voz audible, pero él siente, porque nosotros sentimos el Espíritu Santo, él le dice, tú hubieses ido a predicar ese hospital. Y el pastor dijo, no, yo no hubiese ido para allá. Pero Dios es como un jugador de pool o de billar. Golpea una bola para que brinque y le pegue a la otra y la otra sea la que vaya al agujero. En este caso utilizó este accidente para que el pastor fuera y le predicara a este doctor y a esta enfermera. ¿Para qué? Para que fueran salvos a través del evangelio de la sangre de Cristo. Si ese accidente no hubiese ocurrido, pues bueno, él simplemente se va a su prédica y ya. Pero pasa para mostrar la gloria. No es todo el tiempo, pero a veces el Señor tiene su forma de actuar de esa manera. Entonces vemos varios tipos de enfermedades que pudieran ocurrir, a las cuales deberíamos estar atentos y discernir y pedir al Señor que nos dé dirección de en qué momento es una enfermedad, porque tengamos o no tengamos. Hay otro caso en la Biblia que es de Ananías, ¿no? El caso de Ananías, vamos a buscarlo por acá. Vamos a buscar este caso un momento por aquí. Buscarlo por aquí. Ajá, mira, aquí lo tengo. En Hechos 5, vamos a leer esta historia. Hechos 5, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendieron una heredad y sustrajo del precio, ¿verdad?, sabiendo también su mujer. O sea, los dos sabían y se pusieron de acuerdo y sustrajeron de lo que iban a vender. Y trayéndolo, solo una parte le puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te queda a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué
pusiste en tu corazón? Pedro le dice aquí, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué hizo él, Zafira y Ananías? Ellos tenían una heredad, la vendieron, le pusieron un precio y sacaron de ese precio un porcentaje para ellos, lo retuvieron para ellos y dijeron que la habían vendido en tanto. Por decirte algo, valía $100 y dijeron que costaba $80 y ellos se quedan con 20 y le mienten a los hombres. Pero aquí Pedro le dice, no le estás mintiendo a los hombres, ¿verdad? Sino a Dios. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Aquí expiró es que murió. Cuando vemos aquí la palabra expiró, durmió, ¿verdad? Durmió es porque murió. Murió. ¿Por qué ahora murió? Y vino un gran temor sobre todos los que estaban ahí y lo oyeron. ¿Por qué murió? Porque cometió un pecado. Le mintió a Dios. Vendieron la heredad, se quedaron un porcentaje y mintieron. En este caso, Dios le permitió la muerte inmediata de golpe. Entonces, luego leemos el versículo 6, dice, y levantaron los jóvenes y lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso, como 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había pasado, ¿verdad? Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto la vendí. Entonces, y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, también murió. Y cuando entraron los jóvenes le hallaron muerta y le sacaron y le sepultaron junto a su marido. Entonces fíjate, por causa de una mentira, Dios aborrece a los falsos testimonios, las mentiras. Por ello debemos confesar inmediatamente a Dios. Si hicimos alguna mentira, si en algún momento llega alguna mentira, nosotros debemos confesar al Señor lo que hemos hecho y Él es justo y misericordioso, no volverlo a hacer, voltearnos de ese camino y volver a Dios y confesar nuestros pecados para que no nos suceda como a Ananías y a Zafira. Ciertamente vamos a morir, pero el Señor nos puede llevar por adelantado en algún momento. Hay otros casos en la Biblia donde habían unos cristianos, que ustedes lo pueden buscar, se lo voy a dejar de tarea, que estaba teniendo relaciones con la mujer de su, o sea, digamos la madrastra, ¿no? Estaban teniendo esas relaciones, pero Dios permite, ¿verdad?, que Satanás se lo lleve. Porque él es cristiano, no pierde la salvación, pero ya llega un momento donde estaba y dale, estaba en fornicación, pero el Señor llegó un momento en que dijo, no, es momento de que muera. Hay otro caso en la Biblia también donde dice que algunos ya por causa del pecado duermen. Vamos a leerlo, voy a buscarlo por acá. Ok, lo buscamos por acá, ya lo tenemos. Otro caso por el que pudiéramos enfermar, incluso partir, es cuando se toma la cena indignamente. ¿Qué es tomar la cena indignamente? Nos vamos acá a buscar a 1 Corintios 11, 27. Vamos a primero a leer acá. Dice 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa, estamos hablando acá del cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, que son representadas por el pan y el vino, ¿ya? La cena del Señor. De manera que cualquiera, ¿verdad?, que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y beberá así y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, fíjate bien, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Aquí la palabra duermen es que mueren, muchos mueren. Ahora, ¿qué es discernir? ¿Qué es tomar la cena indignamente? Es tomar la cena sin discernir, ¿verdad?, el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué es discernir? Tú tienes que estar claro hoy en día que Cristo murió por tus pecados, que Él con su sangre limpia todo pecado pasado, presente y futuro, y que Él vino conforme a las Escrituras a morir por nosotros y resucita conforme a las Escrituras por nosotros para darnos vida eterna. Si tú conoces eso, ¿verdad?, te santificas
y estás discerniendo el cuerpo de Cristo. Pero si tú no sabes, porque lo hemos visto, sobre todo en la católica, que hay mucha gente que no saben realmente cuál fue el trabajo de Cristo y van y toman el pan y el vino. Ahí están discerniendo, ¿verdad? Están ingiriendo ese pan y ese vino indignamente, porque ciertamente pueden tener algún pecado o no conocer, no discernir en lo que hizo Cristo por nosotros, no haber nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo en esta tarde, en esta noche, si tú no has discernido lo que es el cuerpo de Cristo, si tú no discernes de lo que es la sangre de Cristo, ¿para qué es la sangre de Cristo? Que tengo un video acá en YouTube que dice ¿para qué es la sangre de Cristo? Si tú no disciernes eso y tomas la cena del Señor, eres culpable de su muerte. Por esa razón, algunos hoy en día están enfermos y otros ya duermen. Entonces, señores, espero que este video te haya edificado y conocer por qué algunas enfermedades vienen, ¿verdad? Porque por naturaleza, y algunas el Señor las permite y otras el Señor las utiliza, como en el caso de que vimos allá del ciego, para glorificar el poder del Señor, o para que puedas ir a un hospital de repente, no nada grave, pero el Señor permitió que yo me doblara una mano. Entonces, haberme doblado la mano me lleva a mí a terapias todos los días. Yo tengo que aprender ahora a utilizar en las palabras, ¿verdad? O llevar la palabra en la terapia, bien sea al terapista, a los que están allí, a los pacientes, mientras espero mi turno, esperar allí y darles la palabra del testimonio del Señor, lo que ha hecho con nosotros y lo que el Señor hizo para salvación. Espero que este video te haya servido de mucho, que el Señor me los bendiga y siempre todo lo que yo les diga acá, búscalo en la Biblia. Que Dios los bendiga.